Bien, mi nombre es Fernando Bodí y soy colaborador de Inglés Rápido Ahora, método desarrollado por Francisco Fernández y además perfeccionado después de muchos años. Y bueno, he decidido hacer este vídeo como colaborador de él, precisamente porque también fui alumno suyo y por tanto digamos que conozco su método tanto desde la perspectiva del alumno como desde la perspectiva de quien además trabaja con él. Por cierto, yo realmente soy físico, me he dedicado casi toda mi carrera profesional al mundo de las finanzas, pero esa es otra historia, no voy a entrar aquí. Tengo bastante experiencia formando técnicas financieras y a alumnos que he tenido a lo largo de mis años de carrera profesional en el mundo de las finanzas. Pero bueno, ahora mismo, y precisamente por sugerencia de Francisco Fernández, que bueno, pues después de conocerme como alumno suyo y después de ver mi progreso, pues decidió proponerme trabajar con él. Pues después de haber estado trabajando con él, pues he decidido crear este vídeo en el que voy a explicar cómo y por qué funciona el método de inglés rápido ahora para aprender una lengua en tiempo récord, no en años, como les ocurre a la mayor parte de estudiantes que aprenden inglés, que de hecho se pueden tirar de hecho años y años, llegan a bachillerato, la mayoría de ellos, y ni siquiera son capaces de mantener una simple conversación, pero larga, en inglés. Bien, lo ideal desde luego para comprobar la efectividad del método de inglés rápido ahora es obviamente probarlo, ¿no? Bueno, hemos dado precisamente una semana de prueba para la gente que quiera probar el método y bueno, ahora mismo lo hemos reducido a 3 días, pero en cualquier caso, con 3 días es más que suficiente para que la gente compruebe la efectividad del método y para que vaya haciéndose una idea de tanto de la efectividad como de la peculiaridad del método en sí. Bien, lo primero que nos va a llamar la atención cuando probemos el método es que se oye de fondo una música de fondo de efecto relajante, una música además muy curiosa, una música que nos recordará bastante un poco a lo que es la hipnosis. Seguro que a más de uno le ocurrirá eso. Y es que, de hecho, el objetivo de esta música no es otro que el de inducir un estado de relajación en nuestra mente con objeto de alcanzar un estado de concentración mayor. ¿Un estado de concentración mayor para qué? Muy sencillo. Todos, con independencia de los estudios que hayamos realizado y que tengamos, desde luego hemos estudiado y sabemos que cuando uno se pone a estudiar, cuando mejor estudia, cuando mejor y más aprende, es precisamente cuando estamos en un estado de concentración mayor, el cual viene acompañado precisamente por un estado también de relajación superior. Y esta es la razón por la cual de fondo vamos a oír una música de fondo especial. No es una música cualquiera. De hecho, hay estudios que ponen de manifiesto que la música
induce estados mentales. Con la música podemos lograr, con la música o con sonidos, podemos lograr inducir al cerebro a determinados estados. Estados de relajación, estados de motivación, infinidad de estados. De hecho, nosotros mismos pues lo podemos comprobar con la música clásica. Si nos gusta la música rock o la música heavy, podemos comprobar que la música rock y la música heavy eleva nuestro estado de ánimo, nos da más fuerza y energía, mientras que otros tipos de música generan o inducen en nosotros diferentes estados. Bien, lógicamente el objetivo de este vídeo no es este, no es el de hablar precisamente del efecto que produce o induce en nosotros la música, sino el de explicar cómo y por qué, como decía al principio, funciona el método de inglés rápido ahora. Y como decía, lo primero que nos debe de llamar la atención es la música de fondo que sirve precisamente para que aprendamos más y mejor. Algo que sin embargo difícilmente vamos a percibir es el audio subliminal de las clases, de las lecciones. Porque aparte de las lecciones que nosotros estamos percibiendo con nuestra mente consciente, hay unos audios que son subliminales, que difícilmente percibe la mente consciente y que tienen como objeto que nuestra mente subconsciente aprenda lo mismo que nosotros podemos tratar de aprender a través de nuestra mente consciente. ¿Por qué intentamos que entre en acción nuestra mente subconsciente? Bueno, sencillamente porque la mente subconsciente es la que realmente hace la magia de ser capaz de hablar un idioma, incluso nuestra lengua materna, de manera automática y sin pensar. La mente consciente es buena para aprender de manera consciente, pero si nosotros queremos hablar sin pensar, hablar de manera automática, tenemos que lograr que lo que aprendemos de manera consciente se interiorice, es decir, pase a la mente subconsciente. Para que, como por ejemplo cuando nos ocurre cuando comenzamos a aprender a conducir, que al principio todo lo hacemos de manera consciente y miramos el retrovisor aquí, aquel retrovisor de allá, somos conscientes de si estamos pisando el pedal este o el otro pedal, o si con la mano estamos cambiando de marcha. Al principio todo, cuando comenzamos a aprender a conducir, pues lo hacemos de manera consciente, pero llega un momento, si nos fijamos, en que todo eso lo interiorizamos y al final ya no tenemos que ser conscientes de absolutamente nada. Actuamos de manera mecánica y automática. Es decir, sin pensar, vamos a mover nuestra mano para cambiar de marcha, mover con nuestro pie el pedal adecuado, pues por ejemplo, si queremos acelerar, movemos con nuestro pie el pedal para acelerar, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo ello que logramos precisamente cuando aprendemos a conducir, que inicialmente aprendemos de manera consciente, pero que finalmente de manera subconsciente conducimos, sin ser conscientes ya de dónde ponemos el pie, de dónde ponemos la mano, si la ponemos en el volante o si la ponemos aquí precisamente en el cambio de marcha, etcétera, etcétera. Todo eso lo estamos haciendo a través de la mente subconsciente. La mente consciente es muy lenta. De hecho, según estudios, la mente consciente se ha estimado que es 200.000 veces inferior en velocidad a la mente subconsciente, responsable de que, por ejemplo, cuando metamos la mano en el fuego, sin pensar, la retiremos rápidamente. Es la responsable de que
ahora mismo que yo estoy hablando, mientras estoy hablando, estoy pensando también en lo que tengo que decir a continuación. Y al mismo tiempo lo hago todo esto de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque la que realmente está encargándose de hablar no es la mente consciente, estrictamente hablando, sino la mente subconsciente. Es decir, si queremos hablar en un idioma de manera rápida y fluida, tenemos que aprender no solamente desde el consciente, sino también desde el inconsciente. Y precisamente por ello lo que hacemos es tener unos audios subliminales en cada lección que tienen el mismo contenido exacto que el que somos capaces de percibir. Entonces, insisto, con objeto precisamente de que aprendamos no solamente desde la mente consciente, sino también desde la mente subconsciente, introducimos unos audios subliminales con las mismas lecciones que conscientemente nosotros oímos. Y de este modo va a ser más fácil y rápido que logremos que finalmente, de manera automática y sin pensar, a base de practicar, logremos como los niños que finalmente seamos capaces de hablar en dicha lengua. Bien, lo que realmente en el fondo, si nos fijamos, hacen los niños cuando comienzan a aprender su idioma materno, es practicar. Los niños, cuanto más practican, más y mejor aprenden su lengua materna. Y además, si nos fijamos también, los niños primero comienzan con palabras sueltas, luego comienzan con frases simples. Quiero agua, quiero eso, tengo sed, tengo hambre, frases simples. Y poco a poco van formando frases cada vez más largas. Nosotros vamos a hacer como los niños, es decir, vamos a practicar dentro del método de inglés rápido ahora y además lo vamos a hacer por analogía con cómo cualquier niño de manera natural aprende su lengua materna. En cualquier idioma y con cualquier método de aprendizaje es necesario, precisamente por analogía con lo que hacen los niños, es necesario el practicar, ¿vale? Porque cuanto más practiquemos, más y mejor aprenderemos el idioma. Pero hay algo que hace diferente a nuestro método de lo que es el método tradicional de aprendizaje de idiomas. Y es que, si bien es cierto que en nuestro método también vamos a practicar, como en el método tradicional de aprendizaje de idiomas, que se utiliza, por ejemplo, en la escuela, o que se utiliza en academias, mientras que en el método tradicional siempre se sigue el camino de primero aprender un poquito de vocabulario, después aprender algunas reglas y a continuación realizar la puesta en común del vocabulario y de las reglas gramaticales practicándolo, nosotros no vamos a seguir este camino. Por el contrario, nosotros no vamos a hacer nada de primero aprender vocabulario, nada de aprender reglas gramaticales y a continuación practicar todo ello que acabamos de ver. No, en absoluto. Nosotros tenemos que imitar en la medida de lo posible lo que hacen los niños para que de manera natural podamos aprender un idioma de manera rápida y eficaz. Ese es el punto. Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues desde la primera lección vamos a aprender a formar frases sin gramática y además aprendiendo vocabulario a medida que aprendemos a formar desde la primera frase una frase. Es decir, ya desde el primer momento nos enfocamos en aprender gradualmente a formar frases. Porque hablar un idioma
implica formar frases, no decir palabras sueltas. Así que desde el primer momento, y como lo podéis comprobar cuando probéis el método, vamos a formar frases. Y vamos a formar frases cada vez más largas y sin reglas gramaticales. ¿Cómo hacen realmente los niños? A los niños no les explica nadie reglas gramaticales. Es cierto que en algún caso particular vamos a aprovechar que somos adultos y que nuestra inteligencia es muy superior a la de un crío, a pesar de que se suele decir aquello de que los niños son muy inteligentes porque aprenden a hablar un idioma muy rápido. Vamos a ver, un niño no es tan inteligente como nos creemos. Y de hecho eso de que aprende un idioma muy rápido es falso. Las niñas tardan aproximadamente 2 años en comenzar a hablar y los niños tardan unos 3 años aproximadamente. Por cierto, esto tiene que ver precisamente con el cerebro de un niño, que es diferente del cerebro de una niña. El cerebro de un hombre es diferente al cerebro de una mujer. En algunas cosas el cerebro de una mujer es superior al de un hombre y en otras es al revés. El cerebro de un hombre es superior al cerebro de una mujer. De ahí que esté bien el complementarnos, hombres y mujeres. Pero, como decía, lo que hacemos en nuestro método es nada de aprender primero vocabulario, luego reglas gramaticales, y luego realizar la puesta en común, practicando todo ello. Sino que ya desde el primer momento vamos a aprender a formar frases y a medida que aprendemos a formar una nueva frase, estamos aprendiendo gramática de manera natural, sin necesidad de que nos expliquen reglas gramaticales, salvo en casos muy concretos en donde aprovecharemos precisamente la superior inteligencia del ser humano, de un adulto, más que del ser humano, respecto de un niño, para aprender alguna cosita suelta, que de todos modos luego también lo vamos a aprender sin reglas gramaticales a base de practicar. Porque si los niños pueden aprender reglas gramaticales sin que nadie les enseñe tales reglas gramaticales, nosotros también, con más razón, estamos capacitados para ello. Y de hecho, además, lo podemos hacer en tiempo récord, no como un niño que tarda entre 2 y 3 años para comenzar a hablar. Nosotros vamos a comenzar a hablar precisamente en muy poco tiempo. Ya prácticamente desde la primera lección ya estaremos formando frases, al principio simples y poco a poco cada vez frases más largas. Y a medida que vamos aprendiendo una nueva frase, lo que vamos haciendo es aprender una nueva palabra. Vamos a incorporar una nueva palabra en cada nueva frase. Es decir, o dicho en otros términos, que la mayoría de las veces vamos a aprender gramática como niños, como los niños. Mientras que en algunos casos muy particulares lo que haremos será pues aprender alguna regla gramatical de manera muy sencilla, eso sí, si no, no lo haríamos así. Porque si aprendiéramos reglas gramaticales, lo que estamos haciendo intervenir es la mente consciente. Y lo que realmente tenemos que hacer intervenir es la mente subconsciente. La responsable de que cuando, por ejemplo, metamos la mano en el fuego, la retiremos sin pensar. La responsable de que cuando, después de mucho tiempo de práctica conduciendo, al final ya no seamos conscientes ni de lo que hacen nuestras manos y los pies, y que conduzcamos además con seguridad y confianza, que ese es el objetivo final. Vamos a lograr al final el mismo efecto. Y todo ello lo vamos a hacer escuchando, repitiendo y además traduciendo, es decir, practicando, porque hay que practicar, lógicamente, no basta solamente con escuchar y repetir. Repetir es evidentemente una práctica, pero también vamos a traducir, ¿vale? Lo vamos a hacer con un método muy sencillo. Y insisto, la mayor parte de las veces no vamos a utilizar ninguna regla que tengamos que aprender. Y siempre, incluso cuando aprendamos alguna regla suelta y de manera sencilla,
lo que siempre vamos a hacer es tratar de seguir con el mismo método que nos permite que a través de la mente subconsciente interioricemos dichas reglas. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo de manera correcta a hablar en inglés. Bien, como he dicho, hablar un idioma pues conlleva no hacer intervenir a la mente consciente, sino a la mente subconsciente, si queremos realmente hablar de manera automática y sin pensar. Porque recordemos, es la mente consciente, perdón, no la mente consciente, al revés, es la mente subconsciente la que hace la magia de hablar sin pensar, de hablar de manera automática, como hacemos en nuestra propia lengua materna y como vamos a hacer cuando aprendamos inglés con el método de inglés rápido ahora. Y, por tanto, si queremos hablar de forma rápida y fluida, tenemos que hacer intervenir siempre en nuestro método de aprendizaje a la mente subconsciente. Y esto, pues como he dicho, lo hacemos de las maneras que he estado explicando. Lo hacemos a través de audios subliminales, lo hacemos con el método tan particular de inglés rápido ahora, que te hace aprender directamente desde la primera lección a formar frases, y también a medida que vas formando frases cada vez más largas, vas aprendiendo nuevas palabras. Nada de meter infinidad de palabras de golpe para aprenderlas de golpe, no, porque así nos va a costar un poquito más, de hecho, aprender el idioma. Y por supuesto, a base de práctica vamos a ir hablando el inglés de manera rápida y fluida. Como los niños al principio, si nos fijamos, hablan más lentamente. Y a medida que van pasando los años, precisamente porque van practicando su lengua materna, incluso con 5 años llegan a hablar lentamente todavía. Pero pasan los años y cada vez hablan más rápidamente. Lógicamente yo, la velocidad que tengo ahora mismo expresándome en esta lengua materna mía, pues no la tenía con 5 años, por ejemplo. Nuestro método, además, se apoya en las similitudes tanto de gramática como de vocabulario que existen entre el español y el inglés. ¿Esto por qué lo hacemos así? Por un motivo muy sencillo. Porque, veréis, resulta que a pesar de que el inglés es una lengua anglo-germánica, es decir, no es una lengua de origen latino como por ejemplo el español, el francés, el valenciano, el italiano, etcétera, etcétera, a pesar de tener distintos orígenes, en nuestro caso origen latino, en el caso del inglés origen anglo-germánico, lo cierto es que hubo una época en que los galos conquistaron la Bretaña. Y precisamente por ello, infinidad de palabras del inglés se parecen, se asemejan bastante al español. Precisamente porque los galos, los franceses, introdujeron el latín y de alguna manera también la lengua francesa en Inglaterra. De modo que ejercieron cierta influencia sobre el inglés, de ahí que el inglés se haya alejado, de hecho, de sus orígenes, porque inicialmente el inglés era una lengua mucho más compleja, más parecida, por ejemplo, al alemán, que gramaticalmente, pues, por ejemplo, se caracterizaba por cosas como las declinaciones. Para quien no sepa lo que es una declinación, del mismo modo que en español conjugamos los verbos, las palabras, en el latín clásico y precisamente, por ejemplo, en alemán, y en el inglés antiguo también se conjugaban. Es decir,
que nada de que tengamos una palabra suelta y digamos, pues, estoy en mi casa. Y que digamos casa, pues, a ver, yo tengo una palabra que es casa y yo puedo decir que estoy en mi casa o esa es la casa, es decir, le estoy poniendo una palabra delante, antes de la palabra casa, y ya significa una cosa. En cambio, si pongo otra palabra antes de la palabra casa, estoy queriendo decir otra cosa. Bueno, pues en el inglés antiguo se conjugaban las palabras, igual que en el latín clásico. Sin embargo, al igual que ocurre con las lenguas de origen latino, pues en el inglés, afortunadamente, no se conjugan las palabras. Y lo que hacemos simplemente es a cada palabra, si queremos darle un significado u otro, pues le anteponemos, o en el caso del inglés, a veces incluso para cambiar el significado, a continuación se añade otra palabra, que eso no existe en español. Pues precisamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer es aprovechar esas semejanzas que, por ejemplo, existen a nivel gramatical y también a nivel de vocabulario. Porque de este modo va a ser más fácil comenzar a aprender el idioma y nos vamos a motivar también más cuando veamos que somos capaces de hablar el idioma cada vez más, ¿vale? Y precisamente porque lo hacemos siempre comenzando por aquello que tienen en común el inglés y el español. Bien, de este modo, por tanto, vamos a aprender de una manera más intuitiva, de una manera más sencilla y además lo vamos a hacer de una manera más práctica, pero no por lo que acabo de explicar, sino porque vamos a ceñirnos a el vocabulario y la gramática más usada en el idioma inglés diariamente. Es decir, no vamos a aprender palabras que realmente no sirven de mucho, como por ejemplo tractor. Yo tengo un amigo inglés, también físico como yo, que a mí me sorprendió un día, hace ya muchos años, cuando lo conocí, porque me explicó que cuando en su país comenzó a aprender español, porque inglés obviamente ya sabía, la primera palabra que aprendió, para mi sorpresa, fue un tipo de tractor. Cuando me dijo esa palabra, ni yo sabía lo que era eso. Con esto lo digo todo. Es decir, si yo, que soy nativo del español, cuya lengua materna, en mi caso, es el español, resulta que no conozco esa palabra y es la primera palabra que él aprendió en español, pues con esto ya nos estamos dando cuenta de que resulta absurdo, como se hace en el método tradicional de aprendizaje de idiomas, aprender palabras que realmente no son las que vamos a oír cuando nos mezclemos con los nativos. Por cierto, los nativos en cualquier idioma siempre están usando básicamente las mismas palabras, de ahí que a lo mejor hayamos oído aquello de aprender el inglés con 1000 palabras. Bueno, 1000 palabras es una cantidad un poco justa, pero con 1000 palabras os puedo asegurar que uno es capaz de expresar infinidad de cosas. Y de hecho, se podría decir que el 20% del idioma en el inglés son aproximadamente unas 1000 o 1000 y pico palabras que nosotros vamos a oír diariamente. Es decir, el 80% restante del inglés no lo vamos a oír habitualmente en una conversación entre nativos o en una conversación con ellos. Por tanto, lo que tiene más sentido es que nos focalicemos, nos centremos precisamente en aprender el vocabulario y la gramática que todos los días están usando los angloparlantes. Por cierto, en el caso del español no serían 1000 palabras, el inglés es que es una lengua mucho más sencilla que el español, lo que pasa que evidentemente es muy diferente, y como es muy diferente nos parece una lengua
más compleja. Pero gracias al método de inglés rápido ahora, vamos a ver que se puede aprender de manera fácil y rápida tanto la gramática como el vocabulario. Y además de una manera muy intuitiva y muy práctica, porque como digo, vamos a centrarnos en el vocabulario que, por ejemplo, el 80% de las veces vamos a oír cuando oigamos a un nativo en su idioma. Bien, en resumen, que se trata de un sistema para aprender a hablar inglés sin necesidad de profesor. Obviamente, con esto no quiero decir que no nos venga bien un profesor, sino que podemos aprender a hablar inglés sin profesor. Al mismo tiempo, vamos a hablar inglés en tiempo récord, porque lo que la mayor parte de los alumnos tardan años en aprender, nosotros lo vamos a aprender en muy poco tiempo. Lo vamos a aprender en meses. Porque aunque la gente no se lo crea, eso es posible. Vamos a practicar el idioma, como se hace en cualquier método de aprendizaje en inglés que se precie. Vamos a practicar el idioma de una manera muy rápida. Vamos a avanzar, por tanto, muy rápidamente en nuestro aprendizaje y, como he dicho, el método va a estar basado en escuchar, como hacen los niños, en repetir, como también hacen los niños, y de vez en cuando en practicar traduciendo cada vez que se nos pida que lo hagamos. Y además lo debemos hacer en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque de este modo vamos a reforzar nuestra memoria, ¿de acuerdo? Si lo hacemos mentalmente estamos cometiendo un error. Necesitamos reforzar la memorización de diferentes maneras. Por ello hay que reforzar la memorización auditivamente. Y aunque el método se centre fundamentalmente en aprender la principal habilidad de cualquier idioma, que no es otra que la habilidad oral, la de ser capaz de expresarnos y de entender, lo cierto es que también tratamos de aprender el idioma reforzando precisamente, o más bien utilizando para aquellos que, por ejemplo, son más visuales, pues va a aprender también el idioma de manera visual. Va a poder aprender cómo se escriben las palabras, cómo se leen, aunque insisto, nos vamos a centrar realmente en la habilidad central de cualquier idioma, que es la de ser capaz de hablar y ser capaz de entender en el idioma. Es muy importante que no pasemos de lección hasta que no nos aseguremos de que el 85% de las frases que hayamos traducido las hayamos traducido correctamente. Si es así, pasaremos a la siguiente lección. Y una buena noticia es que cada lección dura tan solo 15 minutos. Las lecciones diarias, como acabo de decir, son de 15 minutos tan solo. Con lo cual, no hay excusas. Con tan solo 15 minutos diarios vas a ser capaz de aprender en tan solo meses a expresarte diciendo infinidad de cosas en inglés. Te vas a sorprender luego de lo que eres capaz de decir en inglés. Y de una manera muy rápida, como he dicho. Y, por tanto, no te va a resultar pesado aprender inglés. Vas a poder compatibilizar con tus quehaceres diarios el aprendizaje del inglés sin excusas. Lo podrás compatibilizar el aprendizaje del inglés con cualquier
tarea diaria que realices incluso con tu trabajo. Porque 15 minutos tenemos todo el mundo. Y si no dispones de 15 minutos para aprender inglés y de una manera tan rápida, en tan solo meses, hay gente que puede necesitar más tiempo, pero sobre todo aquellos que ya saben, pero que son incapaces, a pesar de haber aprendido tanto, de hablar en inglés, con este método, desde luego, van a descubrir que muy rápidamente todo ese conocimiento que tienen lo van a interiorizar y lo van a sacar al exterior para hablar además con fluidez y cada vez más rápido si siguen practicando. Pues todo eso lo logras con tan solo 15 minutos diarios. Que por supuesto, si quieres ir más rápido, puedes realizar más lecciones, siempre y cuando cumplas la condición de que cada lección, al menos el 85% de dicha lección, cuando la has practicado traduciendo las frases, siempre que se te ha pedido hacerlo, lo has hecho correctamente. Por tanto, no hay excusas. Además, vas a aprender en el curso, tanto en español como en inglés. De hecho, lo aprendes en los dos idiomas a la vez. En español y en inglés aprendes cosas interesantes que te pueden resultar útiles y que precisamente esto sirve para hacer más ameno el método y por tanto para motivarte más. Te vamos a enseñar trucos para aprender inglés y vamos a aprender de temas que, insisto, que realmente te pueden resultar muy interesantes. Además, y aunque esto ya no es necesario, hemos incluido después de una semana de estar practicando, hemos incluido repasos de las lecciones. En este caso ya no son como las otras lecciones principales, lecciones audiovisuales. En este caso los repasos son exclusivamente auditivos, pero además también vamos a disponer de un PDF con esos repasos. Tanto los audios como los repasos en PDF, es decir, todos los repasos semanales los vamos a poder descargar para que podamos aprovechar el curso en cualquier momento repasando lo esencial de él. Insisto, esto es optativo, pero evidentemente viene muy bien para repasar el idioma, para practicar, para adquirir más fluidez y, por tanto, para que cada vez seamos capaces de afianzar mejor los conocimientos a nivel, sobre todo, de la mente subconsciente. Y bien, esto es todo lo que quería decir. Espero que os haya servido y nada más. Todo el equipo de Inglés Rápido ahora estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Hasta el siguiente vídeo.